Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a resolver el problema que se nos ha propuesto en este capítulo, pero para eso, antes de nada, voy a presentar a los integrantes de mi grupo, el grupo 3. Está conformado por Kenny Chung, Luis Peso, Julián González y mi persona, Kevin Tamay. Entonces, el problema propuesto para este capítulo es el problema 2. El problema 2 nos menciona lo siguiente. Nos dice: en el circuito que se muestra a continuación, el interruptor S se conecta a la posición P durante mucho tiempo, hasta que la carga del condensador sea Q sub 1. Entonces S se cambia a la posición Q, manteniéndolo así durante mucho tiempo hasta que la carga del condensador sea Q sub 2. Encontrar la magnitud de Q sub 1. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a tomar en cuenta que cuando el enunciado nos mencione que está conectado por mucho tiempo, el tiempo a considerar en este caso, como no lo podemos determinar, es un tiempo infinito. Entonces, eso sería lo que consideraremos para poder resolver este ejercicio. Y en primera instancia, nos menciona que S, como ustedes pueden apreciar aquí, S, este punto de aquí, se cerrará formando un circuito con todas las resistencias que pueden ustedes apreciar aquí, que está formado por la resistencia 1, R1, R2. Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, tenemos un capacitor, simplemente un capacitor. Esto de acá no debería ser un capacitor, sería una fuente de voltaje, como la que se tiene en este lado, del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, ahora sí procederemos a resolver el ejercicio. Y entonces tenemos nuestro circuito y consideramos que ha pasado un tiempo relativamente grande, por lo que ya no tomamos el capacitor que está cargado y la corriente del circuito pasaría de esta manera. Procedemos a sacar la corriente del circuito, que sería igual a la diferencia del voltaje sobre la resistencia equivalente de este circuito. La diferencia de voltaje tenemos que la batería 2 menos la batería 1 nos daría un volt. Y en la resistencia equivalente tenemos dos resistores en serie en este circuito, por lo que se suman tal cual las resistencias. Sería 1 ohm más 2 ohms igual 3 ohms. Pasamos a reemplazar para obtener nuestra intensidad y tenemos 1 sobre 3, que nos daría 0.33 amperes. Para proceder a hallar la carga 1, nosotros necesitamos tanto la capacitancia como la diferencia de voltaje del capacitor. Entonces, vamos a proceder a hallar eso. Usando la intensidad de corriente que hallamos previamente, vamos a hacer un análisis de los voltajes en la segunda malla, en la malla de la derecha. Teniendo entonces el voltaje en B como 0, esto dado que en el momento en el que se termina de cargar el capacitor con una carga Q1, se pasa el interruptor a otra carga, entonces ya no sería el mismo voltaje. O sea que en ese punto se corta. Luego, la diferencia de voltaje o el voltaje del capacitor sería igual solo al voltaje en el punto A. Así, por ley de voltajes de Kirchhoff, tendríamos que 2 volts, que es la cantidad de voltaje o el voltaje de la fuente que está a la derecha, menos el voltaje del capacitor de 2 ohmios y menos el voltaje en el punto A sería igual a 0. Luego despejando, el voltaje en A sería igual a 2 menos 2 ohmios por 0.33, que es la corriente que hallamos en la primera parte de la resolución del problema. Bueno, finalmente nos da el voltaje igual a 1.34 volts. Finalmente, una vez obtenido la diferencia de potencial en A, la cual está conectada directamente al capacitor, podemos hallar la carga que éste contiene. Despejando la fórmula de la capacitancia, la cual nos indica que la carga sobre la diferencia de potencial nos dará dicho valor. Despejando esto, nos queda que la carga no es otra cosa que la diferencia de potencial por la capacitancia. Esto quiere decir que la diferencia de potencial 1.34 voltios multiplicado por 10 a la menos 6 faradios nos dará un valor de 1.34 microcoulombs, que es el valor de la carga que se está buscando.
Muchas gracias.